a mi cocina. Hoy vamos a preparar un delicioso pan integral 100%. Lo vamos a hacer con nuestra panificadora Silvekers de Lidl. Este va a ser de 1 kilo 250 gramos, que me lo habéis pedido en vuestros comentarios. Vamos a empezar a prepararlo y ya veréis qué rico queda. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 670 gramos de harina integral 100%. De la cuchara que trae la panificadora pondremos un cazo grande de miel, que equivale a una cucharada sopera. Un cacito y medio de sal, que equivale a una cucharadita y media de café. 12 gramos de levadura fresca o 4 de levadura seca. 390 mililitros de agua tibia. Y de la cuchara de la panificadora, 3 cazos grandes de aceite de oliva, si puede ser virgen extra, que os saldrá más rico el pan. O 3 cucharadas soperas, que es la equivalencia. Comenzamos poniendo un poco de agua tibia en la cubeta y ponemos la levadura fresca en el vasito para diluirla mejor. Y una vez está bien diluida, la añadimos. A continuación, añadimos los 3 cazos grandes de aceite de oliva. 1, 2 y 3. Lo dejamos escurrir un poquito. La cucharada de miel también la dejamos escurrir. Ponemos la harina y en un ladito la sal. Con este aparatito vamos a ver el gasto de luz que tenemos preparando este pan. Encendemos la máquina. Con el botón del librito seleccionamos el programa número 3, que es el de pan integral. Este pan va a ser de 1 kilo 250 gramos, que por defecto este programa ya te lo marca. Y el tostado del pan, con el botoncito de tostado, le pulsamos una vez y lo dejamos a máximo tueste. Pulsamos a inicio y en 3 horas y 25 minutos tendremos listo nuestro pan. Este programa comienza con un precalentamiento de la máquina, continúa con un primer amasado, sigue con un primer levado y a continuación un segundo amasado. Cuando finalice este segundo amasado, quitaremos las palas. Acaba de terminar el segundo amasado. Ponemos la máquina en pausa, ponemos un poquito de agua en un cuenquecito, nos mojamos un poco la mano y vamos a quitar las palas. Quitamos una. Como veis, la masa casi que no se pega, es muy agradable de manipular. Apartamos la masa y quitamos la otra pala. Nos mojamos nuevamente la mano un poquito y acoplamos la masa a la cubeta. Le damos formita. Este paso, si os lo queréis saltar, pues sin quitar las palas simplemente acopláis la masa, pero ya que vamos a acoplar la masa, yo os aconsejo que quitéis las palas para que luego no se os rompa el pan por debajo. Como veis, no cuesta nada y prácticamente no se pega la masa a la mano. Cerramos la panificadora y quitamos la pausa. Y en 2 horas y 13 minutos tendremos un pan delicioso que sacaremos de esta pequeña máquina. Ya está listo nuestro pan. Paramos la máquina y mirad qué bonito nos ha quedado. Lo sacamos de la cubeta con mucho cuidadito de no quemarnos. Giramos los enganches de las palas. Y mirad qué hermosura.
ya como siempre lo dejamos enfriar encima de una rejilla. Ahora vamos a ver lo que hemos gastado de luz haciendo este pan. La máquina ha consumido 0,40 kilovatios, que es menos de medio kilovatio. Y el tiempo que ha estado gastando luz han sido 52 minutos con 8 segundos. El tiempo que no se refleja aquí ha sido el tiempo de elevado, que la máquina no gasta nada, y el tiempo que va parando la máquina durante la cocción del pan. Ya está frío el pan. Mirad qué alto ha quedado. Una corteza crujiente, y al haber quitado las palas solamente nos quedarán estos dos agujeritos en la base del pan. Ahora vamos a cortarlo para que veáis lo esponjoso que ha quedado por dentro. Recordando que es un pan integral 100%. Mirad qué esponjosidad y qué maravilla. No dejéis de prepararlo, que merece la pena. Hasta aquí nuestra receta de pan integral. Ya habéis visto qué esponjosidad y qué preciosidad de pan nos ha quedado. No dudéis en hacerlo, que seguro que lo vais a disfrutar tanto como nosotros. Y ya sabéis, acordaos de darme un like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y no olvidéis de pasaros a ver qué se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!